Tengan ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los pares craneales. Vamos a ver que los pares craneales son 12 nervios que se van a encontrar distribuidos a lo largo de lo que es mesencéfalo, puente de Barolio y médula oblonga, donde tienen sus orígenes aparentes. Debemos tomar en cuenta que el sistema nervioso central va a estar dividido en lo que es el mesencéfalo y lo que es la médula espinal. Dentro del mesencéfalo vamos a estar incluidos lo que es el cerebro, el cerebelo, vamos a encontrar al mesencéfalo, al puente de Barolio y a la médula oblonga. Dentro del sistema nervioso periférico vamos a encontrar a lo que son los pares craneales y junto con ellos vamos a encontrar a los 31 pares de nervios raquídeos. Es en ese sentido que en esta oportunidad vamos a hablar de lo que son los 12 pares craneales. Estos 12 pares craneales se encuentran enumerados de acuerdo al orden en que éstas tienen a partir de una cara inferior de la región de encéfalo, mesencéfalo, puente de Barolio y médula oblonga. Dentro de estas vamos a encontrar a lo que son el primer par craneal, el nervio olfatorio, el segundo par craneal, el nervio óptico, el tercer par craneal, motor ocular común o oculomotor, el cuarto par craneal, nervio patético, el quinto par craneal, nervio trigémino, el sexto par craneal, nervio motor ocular externo o abducen, el séptimo par craneal, nervio facial, el octavo par craneal, nervio auditivo, y el noveno par craneal, nervio glosofaringio, y décimo par craneal, nervio vago, onceavo par craneal, espinal y doceavo par craneal, hipogloso. Desde el punto de vista fisiológico, podemos ver que estos pares craneales se van a clasificar en tres grandes grupos. En primera instancia, hablamos de los nervios sensitivos y hablamos del primer par craneal, que es el nervio olfatorio, el segundo par craneal, el nervio óptico, y el octavo par craneal, que es el nervio auditivo, que son los tres nervios que son solo sensitivos sensoriales. Estos son los únicos nervios sensitivos sensoriales. Hablamos de este otro nervio, que son los nervios motores. Y hablamos del tercer par craneal, motor ocular común, nervio patético, nervio motor ocular externo, nervio espinal y nervio hipogloso, que son nervios que solo son motores, ¿ya? Solo son motores. Y finalmente hablamos de los nervios mixtos. Estos nervios mixtos son aquellos que tienen tanto una función sensitiva como una función motora y una función vegetativa. Se suma una función vegetativa o autónoma. Es en ese sentido que hablamos del quinto par craneal, nervio trigémino, séptimo par craneal, nervio facial, noveno par craneal, nervio glosofaringio y décimo par craneal, nervio neumogástrico. Entonces, son los nervios mixtos. Con ese preámbulo, podemos ver esta cara anterior de lo que es mesencéfalo, puente de Barolio y médula oblonga. Si ustedes desde la parte más superior, vamos a tener el origen aparente del nervio oculomotor, del nervio patético, del nervio trigémino. En el surco bulbopontino vamos a tener al origen aparente del nervio abducen, del nervio facial, del nervio vestíbulo coclear, y en la región de bulbo olfatorio, bulbo raquídeo, vamos a tener a lo que es el origen aparente del noveno par craneal, nervio glosofaringio. Por la parte inferior a esta vamos a tener el origen del nervio vago, del nervio espinal, y en el surco preolivar vamos a tener el origen del nervio hipogloso. Todos estos orígenes aparentes. ¿Listo? Entonces tenemos a estos orígenes aparentes de estos pares craneales. El primer y segundo par craneal, que son intracerebrales, es decir, que se van a encontrar en la cara inferior de los hemisferios cerebrales,
son denominados pares craneales intracerebrales, como es el bulbo olfatorio y la parte del nervio óptico que está identificado a través del quiasma óptico. Vemos ya en esta vista inferior de encéfalo y también del tallo encefálico. Vamos a ver que en primera instancia encontramos a este, que es el nervio olfatorio, que se va a encontrar apoyando a la cara inferior del lóbulo frontal del cerebro. Por la parte posterior vamos a encontrar al nervio óptico y en la parte media, ya en el mesencéfalo, encontramos a lo que es el nervio oculomotor, el nervio troclear o patético y el nervio abducen, que es el nervio motor ocular externo. Por la parte media del puente de Barolio vamos a encontrar al nervio trigémino, que es un nervio mixto. En la parte inferior encontramos a lo que es el nervio vestíbulo coclear. Vamos a encontrar al nervio glosofaringio, al nervio vago, al nervio espinal y en el surco preolivar vamos a encontrar al nervio hipogloso. Ya teniendo en claro estos orígenes aparentes, vamos a empezar a describir cada uno de estos nervios. En primera instancia, hablamos del primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Van a encontrar que en algunos textos no lo consideran como un par craneal, porque su origen real y su origen aparente casi es el mismo, ¿ya? Vemos que es un nervio sensitivo. Conduce los impulsos olfatorios desde la región de la nariz hacia el sistema nervioso central. Su origen de este primer par craneal, su origen aparente se va a encontrar situado en la lámina cribosa del etmoides, donde se apoya el bulbo olfatorio. Ese es el origen aparente que tiene este nervio olfatorio. Su origen real está dado en la mucosa pituitaria, en esta mucosa que va a revestir lo que es el bulbo olfatorio. Ese es su origen real en esta mucosa pituitaria. Vamos a ver que este nervio es el nervio olfatorio, se va a encontrar distribuido por pequeños filetes nerviosos, como ustedes pueden ver, que se encuentra en la cara profunda de la mucosa olfatoria. Se aplica a la pared lateral de la fosa nasal, en la cual se va a encontrar pequeños surcos, ¿ya? Por donde salen estos nervios. Y en toda su extensión se distribuye a lo largo de esta mucosa nasal. Va a formar lo que son un plexo, ¿ya? Una disposición de plexo como forma de ramillete, como ustedes pueden observar. En esta cara inferior de la lámina cribosa vamos a encontrar aproximadamente entre 12 a 20 filetes nerviosos que se encuentran distribuidos de forma más fina y equidistante. Vamos a ver que este nervio olfatorio, como tiene un trayecto tan corto, aquí tienen ustedes el bulbo olfatorio, por su trayecto corto, directamente va a estar relacionado con las meninges del encéfalo, es decir, con la dura madre, la pía madre y la aracnoides, que estas van a atravesar a través del orificio de la lámina cribosa. Entonces, directamente sus relaciones se encuentran con las meninges del encéfalo. Podemos ver que en el periósteo se va a confundir con pequeñas fibras que se intersectan con los vasos arteriales y venosos. Entonces prácticamente se distribuye de esta forma este nervio olfatorio. Ya entrando a la parte de semiología, lo que nosotros debemos examinar es a nuestro paciente es darle, ¿no? Para que pueda distinguir distintos olores. Cuando hay una lesión a nivel de el bulbo olfatorio, una obstrucción o un trauma o por tumor, se habla de dos signos que son la parosmia y la anosmia, ¿ya? Y también van a encontrar la cacosmia. La cacosmia es que si están sintiendo el olor
a dulce, por decir algo agradable, pero la cacosmia lo cambia y sienten un olor diferente. Anosmia cuando ya no puede sentir ningún olor y parosmia cuando siente olores casi similares a lo que está oliendo. Esas son las lesiones que puede dar este nervio olfatorio. El segundo par craneal es el nervio óptico. El nervio óptico va a estar formado por fibras nerviosas que nacen de las células ganglionares de la retina, ¿ya? Y estas van a dirigirse hacia el disco óptico. Vamos a ver que su origen aparente se encuentra en el ángulo anteroexterno del quiasma óptico, en esa decusación del quiasma óptico. Su origen real se encuentra en las células ganglionares de la retina, que ese es el origen real de este nervio óptico. Vamos a ver que durante su trayecto el nervio óptico ingresa a través de la retina, ¿no? Y tiene un conducto que es el conducto óptico. Ingresa a la cavidad craneal y termina en el ángulo anterolateral del quiasma óptico. En este ángulo anterolateral tiene un trayecto casi corto, este nervio óptico. Es un nervio sensitivo. Lo que hace este nervio óptico es transmitir la información que ha sido captada por la retina hacia el cerebro, hasta el área 17 de Broca. Ya prácticamente es el recorrido de la vía óptica. Durante su trayecto en la órbita, esta va a estar relacionada con el tendón de Sim. Va a seguir un trayecto casi rectilíneo. Una vez que ingresa a la región de encéfalo en su cara inferior, recorre casi lateral al bulbo olfatorio en un trayecto casi oblicuo hasta llegar al ángulo anteroexterno del quiasma óptico, donde termina su recorrido. Vamos a ver que en la parte superior se va a relacionar con los nervios oculomotor y abducen, en la parte interna con el gancho con el gancho ciliar, y vamos a ver que en la parte externa con los vasos y nervios ciliares. Vamos a ver que durante su trayecto tampoco va a dar ramas colaterales, directamente se continúa con el quiasma óptico se entrecruza y se va a continuar con el tracto óptico para llegar al haz geniculado. Este haz geniculado calcarino va a terminar en el área 17 de Broca. Entonces prácticamente no da ramas colaterales. Es el nervio óptico. Una lesión del nervio óptico nos puede producir dificultad para realizar la interpretación de las imágenes, nos puede dar una ceguera parcial o completa. ¿Listo? Y la lesión está relacionada con las hemianopsias. ¿Listo? Entonces tenemos eso. Vamos con el siguiente nervio, que es el nervio oculomotor o nervio motor ocular común. Este nervio es netamente motor, ya inerva a los músculos de la cavidad orbitaria, es decir, que prácticamente va a inervar al músculo oblicuo superior del ojo, al músculo recto, va a ir a inervar al músculo recto superior del ojo, al músculo recto medial del ojo, recto inferior del ojo y al músculo oblicuo inferior del ojo. Es decir, que va a ir a inervar a 4 músculos extrínsecos o extraoculares del globo ocular. Entonces vemos que parte de su inervación también va a estar dada en el músculo elevador del párpado. Este nervio nace y tiene su origen aparente al lado de los pedúnculos cerebrales, a la altura del mesencéfalo, entre la protuberancia anular y el tubérculo mamilar, donde está su origen aparente. Su origen real va a estar dado en el núcleo oculomotor que se encuentra en la parte media del mesencéfalo. Ese es su origen real. Dentro de su trayecto vamos a ver que este nervio emerge del pedúnculo cerebral, se dirige hacia la parte anterior
va a ingresar lateral a la apófisis clinoides posterior, ingresa por el dorso de la silla turca, del hueso esfenoides, y el nervio va a penetrar la pared superior del seno cavernoso. Ingresa a la cavidad orbitaria por la fisura orbitaria superior, donde se va a dividir en sus ramos terminales. Durante su trayecto vamos a ver que tiene relaciones en la pared del seno cavernoso con el nervio oculomotor. Vamos a ver que tiene relación con la pía madre, atraviesa el tejido de las subaracnoides y el espacio subaracnoideo. En la pared lateral del seno cavernoso va a estar en relación con la lámina fibrosa de la porción superficial del seno cavernoso. Y en la parte lateral va a estar en relación con el ramo frontal y lagrimal del nervio oftálmico. Durante su trayecto, ramas terminales, ¿ya? Primero va a dar una rama terminal, que es el ramo superior. Este ramo superior se dirige hacia el músculo recto superior del ojo, donde se va a dividir en dos para inervar uno al músculo elevador del párpado superior y otro al músculo recto superior. Va a dar otro ramo, que es el ramo inferior. Este ramo es el más voluminoso y corto, y el que va a ir a inervar al músculo recto inferior. Da un tercer ramo, que es el ramo del músculo recto medial. Este termina en la parte media del músculo recto medial del ojo. Y el último ramo que va a dar es el ramo del músculo oblicuo inferior. Este va a ingresar por el borde posterior del músculo oblicuo inferior y termina en la parte media. Prácticamente estos 4 ramas terminales son filetes nerviosos que terminan inervando a cada uno de estos músculos. Puede dar también ramos comunicantes, un ramo comunicante para la pared del seno, otro ramo comunicante con el nervio olfatorio y da un ramo que es para el plexo simpático carotidio interno. Si nosotros encontráramos alguna lesión de este nervio, podríamos encontrar dificultad en el movimiento del globo ocular, lo que nos podría dar alteraciones en este movimiento, es decir, desvío del globo ocular al lado interno, al lado externo, hacia la parte inferior. Entonces, prácticamente su alteración está dada por lesiones, por movimientos que ya no van a poder realizar cada uno de estos músculos extraoculares. El cuarto par craneal. El cuarto par craneal es el nervio patético, también llamado troclear. Este también es un nervio netamente motor, ¿ya? Y solo va a inervar al músculo oblicuo superior del ojo. Si su origen aparente de este nervio se encuentra en lo que es la válvula de Biosens, ¿ya? En el techo del cuarto ventrículo, ¿ya? Es donde se encuentra esta válvula de Biosens o velo medular superior. Es donde va a tener su origen real este nervio patético o troclear. Su origen real se va a encontrar a la altura de los pedúnculos cerebrales, por debajo del núcleo somatomotor del tercer par craneal. Vemos que a lo largo de su trayecto, este va a rodear a los pedúnculos cerebelosos superiores y va a seguir lateral al nervio oculomotor. Va a formar aproximadamente una decusación a la altura de la pared lateral del seno cavernoso. Este va a atravesar la fisura orbitaria superior e ingresa a la órbita, ¿ya? Entonces, prácticamente su origen aparente se encuentra en el mesencéfalo a la altura de la válvula de Biusen. Y su origen real se va a encontrar en el núcleo troclear
en este núcleo troclear que se encuentra en el mesencéfalo. Vamos a ver que durante su trayecto va a seguir la pared lateral del seno cavernoso. Ingresa a la fisura orbitaria superior, se localiza por la parte superior al anillo tendinoso de Sim, que es el origen de los músculos extraoculares, y llega a la parte superior de la órbita. Ingresa por el techo de la órbita y va a dar su inervación al músculo elevador del párpado superior y al músculo oblicuo superior del ojo. También puede dar ramos comunicantes con el nervio oftálmico, con el ramo tentorial, que va a ir atravesando a través de la cavidad orbitaria. Una lesión de este par craneal lo que nos puede dar es diplopía y la mirada patética. Fíjense que a ambas pupilas, por esta lesión del nervio troclear, no podemos llevar el globo ocular hacia la parte superior. Prácticamente la pupila se centra al medio, cerca a la carúncula. Entonces, esta es la mirada patética. Lo que provoca es alteraciones en la convergencia del globo ocular, a lo que denominamos estrabismos. Vamos con el siguiente par craneal, y este es el sexto par craneal, ¿ya? Hablamos del nervio abducen, o también llamado nervio motor ocular externo. Como su nombre lo indica, este nervio motor ocular externo va a estar directamente relacionada con la irrigación del músculo motor ocular externo. Debemos tomar en cuenta que este nervio es netamente motor, tiene su origen aparente a la altura de la protuberancia y este va a inervar al músculo recto externo. Vemos que su origen real va a estar dada en el núcleo del nervio abducen. Ustedes recuerden cuando estábamos describiendo protuberancia, hemos visto, ¿no? El origen del núcleo abducen, que es el origen real de este par craneal. Su origen aparente se encuentra en el surco bulbopontino, a la altura de la protuberancia, donde emerge este nervio. Durante su trayecto, vamos a ver que sigue un trayecto anterior y lateral, va a ingresar por el seno cavernoso, recorre desde la parte posterior a la parte anterior. Ingresa por la fisura orbitaria superior y vamos a ver que directamente se localiza a la parte lateral de la cavidad orbitaria, donde termina en el músculo recto lateral del ojo. También va a dar ramos comunicantes con el plexo simpático carotidio interno. Una lesión de este nervio nos puede dar una parálisis del músculo del músculo recto lateral del ojo, y lo que nos permite que el ojo siempre esté con la mirada hacia el centro. ¿Listo? Entonces, dificultad para llevar el globo ocular hacia la parte externa. Esa es la lesión del nervio motor ocular externo. Si ustedes se dan cuenta y hablamos de estos tres nervios casi siempre juntos, nos puede dar lesión en el movimiento ocular, a lo que nosotros llamamos estrabismos, diplopías. Entonces, cada uno de estos músculos más su inervación de los nervios tienen una función importante. Vamos con el siguiente nervio y hablamos de lo que es el nervio trigémino. Este nervio trigémino es un nervio mixto. Tiene un origen real sensitivo, tiene un origen real motor. Vamos a ver que su origen real sensitivo va a estar dado en el ganglio trigeminal o ganglio de Gasse, ¿ya? Este ganglio trigeminal es una masa nerviosa que tiene una forma de semiluna y se va a encontrar en la cavidad trigeminal.
Su cara superior se va a encontrar apoyada a la dura madre y la cara inferior va a estar directamente relacionada con la raíz motora del nervio trigeminal. Vamos a ver que su origen motor, ¿ya? Su origen real motor va a estar dado a través de los núcleos masticadores, es decir, del núcleo principal que se encuentra en la formación reticular del puente de Barolio y en el núcleo accesorio que se encuentra en la parte superior del mesencéfalo, que van a ser los dos orígenes, el núcleo motor y el núcleo sensitivo. Este núcleo motor va a estar directamente relacionado con el núcleo principal y con el núcleo accesorio. Va a tener un trayecto intraprotuberencial, es decir, que recorre las fibras del núcleo accesorio, desciende hacia la raíz superior y se une con la raíz inferior del núcleo principal. Estas dos raíces van a encontrarse ya emergiendo a nivel del puente de Barolio. El núcleo sensitivo en primera instancia va a tener su origen en los núcleos mesencefálicos, que son los núcleos masticadores, ¿ya? Y está acá de la vía de propiocepción y reflejo masticador. Su otro punto se va a encontrar en el núcleo sensitivo principal, ¿ya? Esto en el núcleo motor de la porción posterior del puente, en la región del puente. Y el núcleo bulboespinal, que se va a encontrar a nivel de la médula oblonga. Entonces, ustedes tienen a este núcleo sensitivo. Recuerden, cuando hemos empezado a describir tallo encefálico, veíamos que este núcleo sensitivo del nervio trigémino se encuentra en el mesencéfalo, en el puente de Barolio y en la médula oblonga, que son las tres porciones. Que directamente tenemos el primer origen sensitivo a nivel del núcleo mesencefálico, el segundo del núcleo principal sensitivo a nivel de la protuberancia que está en relación con el tracto epigrítico y el otro que es el núcleo bulboespinal que tiene su trayecto a nivel de la médula oblonga, la cual va a estar relacionada con la vía de la termalgesia, dolor y tacto protopático. También va a tener su origen aparente, ¿ya? Este origen aparente se va a encontrar en la cara anterolateral de la protuberancia del puente de Barolio, que estas raíces, la raíz externa y la raíz interna, se unen y salen a través de esta cara anterolateral de la protuberancia. Entonces tenemos el origen real y el origen aparente del nervio trigémino. Una vez que sale, ya que sale a la altura de la protuberancia, este nervio va a presentar durante su trayecto lo que son sus ramas, sus tres ramas importantes. En primera instancia, en la parte superior va a presentar filetes comunicantes que se van a encontrar en relación con el plexo carotidio interno. Vamos a ver que en la parte inferior, va a encontrar lo que son los ramos colaterales meningios. Estos ramos colaterales meningios van a ser dados por ramas tentorial que va a ir a inervar la parte del nervio troclear y se distribuye por la tienda del cerebelo. Vamos a ver que casi distribuyéndose y dirigiéndose hacia la parte anterior, va a presentar tres nervios que son ramas del nervio oftálmico, ¿ya? Es el nervio frontal, el nervio lagrimal y el nervio nasociliar, que se dirige directamente a la región de globo ocular, que es su primera rama terminal, la rama oftálmica, el nervio oftálmico. Este nervio oftálmico va a tener un trayecto corto, ¿ya? Directamente este trayecto corto. Una vez que da su primera rama, que son las ramas colaterales meningias, también va a dar sus tres ramas terminales. Una primera rama terminal que es el nervio naso o también llamado nervio nasal. Este nervio nasociliar va a ingresar a la órbita
por la fisura orbitaria superior, pasa por el anillo tendinoso de Zinc y va a ingresar por la pared medial, ¿ya? Y donde se va a encontrar distribuido. Vamos a ver que da sus ramas colaterales. Va a dar el nervio ciliar largo, el nervio ciliar corto, el nervio etmoidal posterior y el nervio etmoidal anterior, que son las ramas terminales del nervio nasal o nasociliar. Su siguiente nervio va a ser el nervio frontal, ¿ya? El nervio frontal, este va a ingresar también a la cavidad orbitaria, va a pasar por la porción medial de la fisura orbitaria superior, lateral al anillo tendinoso de Zinc. Ingresa y va a ir a inervar la región del vientre frontal del músculo occipito frontal. Entonces tenemos la segunda rama terminal del nervio oftálmico. Finalmente va a dar su tercera rama, que es la rama lagrimal. Esta rama lagrimal, ¿ya? Esta rama lagrimal va a atravesar también la fisura orbitaria superior por la parte lateral y se dirige para ir a inervar a la glándula lagrimal. ¿Listo? Entonces tenemos a esta otra rama, que son las tres ramas terminales del nervio oftálmico. Y vamos a ver acá en el atlas. Entonces vamos a tener aquí ustedes tienen. Y en primera instancia vamos a tener a esta, que es el nervio trigémino, ¿verdad? Es el ganglio de Gasser y tenemos al nervio trigémino. Da su primera rama. ¿Están viendo, verdad, el atlas? Sí, doctora. Listo, entonces va a dar su primera rama, que es el nervio o la rama oftálmica, el nervio oftálmico. Y este nervio oftálmico va a dar sus tres ramas terminales. Una que es la rama frontal, esta otra que es la rama ciliar, va a dar su tercera rama que es la rama frontal, la rama nasal, y en la parte lateral va a dar la rama lagrimal. Esas son las tres ramas que va a presentar este nervio oftálmico. ¿Listo? Entonces es la primera rama terminal. La siguiente rama terminal que va a dar es el nervio maxilar superior. Este nervio maxilar superior. Vamos a ver que este nervio maxilar superior también va a presentar durante su trayecto ramas colaterales y ramas terminales. Dentro de las ramas colaterales vamos a tener al ramo meningio medio. Este ramo meningio medio va a estar directamente relacionada con la inervación de la dura madre, aracnoides y pía madre de la parte media, ¿ya? De la parte media del encéfalo. Y se va a distribuir en toda esta dura madre. Vamos a ver que da un siguiente ramo, que es el nervio cigomático. Este nervio cigomático nace después de que atraviesa el nervio trigémino, el agujero redondo. Entonces, una vez que atraviesa, pasa por la fisura orbitaria inferior y se va a comunicar con el nervio lagrimal de la pared lateral de la órbita, la cual va a mandar sus ramos comunicantes. Va a dar otro nervio, que es el nervio pterigopalatino. Este se origina en la fosa infratemporal y esta va a inervar al ganglio pterigopalatino
y prácticamente inerva a lo que son los músculos de la pared posterior nasal, y también va a ir a inervar a los músculos pterigopalatinos. ¿Listo? Vamos a ver que da un ramo orbitario. Este ramo orbitario va a ir a inervar el ganglio pterigopalatino, la mucosa del seno esfenoidal y las celdillas etmoidales. Da otro nervio, que es el nervio nasopalatino. Este nervio nasopalatino va a atravesar el agujero esfenopalatino y sigue el trayecto junto con la arteria nasopalatina. Ingresa al tabique nasal y donde se va a distribuir para inervar toda esta parte del tabique nasal para pasar al conducto incisivo. Atraviesa para su inervación en la región de paladar duro. El siguiente nervio que va a dar es el nervio faríngeo. Vamos a ver que este se va a distribuir en el conducto palato-vaginal y termina en la mucosa de la nasofaringe. Da los nervios palatinos mayores y palatinos menores. Este se va a distribuir en todo el velo del paladar. También va a dar una rama, que es la rama dentoalveolar. Esta rama que es dentoalveolar, ya que son ramas terminales del maxilar. Entonces vamos a ver que esta rama dentoalveolar superior y posterior va a estar directamente relacionado su inervación con los orificios alveolares en las raíces de las piezas dentarias molares y premolares. Forman un plexo que es el plexo dentario superior. En la parte inferior también va a dar esta otra rama, esta otra rama que se anastomosa con la rama del maxilar superior. Tiene sus ramas terminales y termina por medio del nervio infraorbitario. Esa es su rama terminal del nervio maxilar superior. Esta es su rama terminal. Ingresa por el conducto infraorbitario. Una vez que ingresa va a dar ramas palpebrales, ramas labiales y ramas. Y es como termina este nervio maxilar superior. Va a tener el siguiente nervio. Ya hablamos del nervio mandibular, ¿ya? Entonces su tercera rama terminal es el nervio mandibular. Y tenemos nosotros acá a esta. Y tenemos a esta rama, que es la rama mandibular. Vemos que este nervio mandibular va a tener un trayecto corto. Presenta una raíz sensitiva y una raíz motora, ¿ya? Por eso es esta decusación que tiene su raíz sensitiva y su raíz motora durante su trayecto. Vamos a ver que da una rama, que es la rama meningia. Esta rama meningia va a ingresar al agujero oval y se va a distribuir inervando la arteria meningia media. Va a dar sus ramas terminales, que es un tronco anterior o lingual y tenemos un tronco posterior, ¿ya? Este tronco posterior aurículo temporal. Vamos a ver que este nervio se va a dividir en el nervio temporobucal, en el nervio temporal profundo medio y en el nervio temporomaceterino, que son sus tres ramas terminales. Estos troncos, ya el tronco temporomaceterino es la que va a ir a inervar al músculo temporal, al músculo macetero, al músculo pterigoideo interno y pterigoideo externo. El nervio aurículo temporal, este nervio aurículo temporal se va a dirigir hacia la parte posterior y va a rodear a la arteria meningia media. Va a dar su inervación al ojal de Juvara, retrocondilio de Juvara, y a la vena maxilar. Vamos a ver que finalmente da esta otra rama, que es la rama dentoalveolar inferior. Esta rama dentoalveolar inferior
va a ser el más voluminoso e ingresa a través del espic de la mandíbula y se distribuye en las fosas alveolodentarias inferiores. Y su última rama va a ser esta, que es la rama lingual. Esta rama lingual prácticamente va a ir a inervar la lengua. Esta rama lingual va a inervar la mucosa del arco del palato gloso y las amígdalas palatinas. Este se va a encontrar directamente en relación a la inervación de la glándula sublingual en su cara lateral. Debemos mencionar que este nervio, el nervio trigémino, va a estar directamente relacionada de forma de esta distribución. Su primera rama terminal es la rama oftálmica. Fíjense, tiene ese trayecto para su inervación. Su segunda rama es la rama maxilar superior. Prácticamente se encuentra entre la región del pómulo y la región nasolabial superior. Y tenemos la inervación del nervio mandibular, que prácticamente rodea parte del pabellón auricular, la parte media de la fosa temporal, y tenemos la parte de la rama horizontal y mentón, que va a ir a inervar. Una de las lesiones que se va a presentar en este par craneal es la neuralgia del trigémino, ¿ya? Vamos a ver que nos provoca episodios de intenso dolor en la región de los ojos, de la nariz, del cuero cabelludo, la región de la frente y la mandíbula. Esa es la lesión que puede presentar este nervio. Esta neuralgia del trigémino. Vamos con el siguiente par craneal. Ya hablamos del nervio facial o también del nervio intermedio. Vamos a ver que este par craneal va a tener su origen real, ya, en núcleos somatomotores, en núcleo sensitivo sensorial y en núcleo vegetativo. Debemos tomar en cuenta que este nervio facial presenta sus núcleos somatomotores a nivel del núcleo motor del nervio facial. Este se va a encontrar en la región de la calota del puente de Barolio y se distribuye a nivel del bulbo raquídeo. Tiene su origen en el núcleo inferior y en el núcleo superior. Núcleo inferior para la musculatura es la región de los ojos y la región frontal. Y el núcleo superior a nivel de los ojos hacia abajo y la región de la cara. Fíjense, entonces tiene su origen somatomotor a nivel del núcleo motor del nervio facial. Alguien está con su micrófono prendido. Luego tenemos este otro núcleo, que es el núcleo sensitivo sensorial. Este núcleo sensitivo sensorial va a tener su origen en los núcleos gustativos del fascículo solitario. Este fascículo solitario. Y lo vegetativo va a estar originado en el núcleo lacrimomuconasal y en el núcleo salival superior. Vamos a ver que su origen aparente se va a encontrar en el surco bulboprotuberencial o surco bulbopontino, en la parte lateral. Entonces tenemos el origen real y el origen aparente del nervio facial. Dentro de su trayecto vamos a ver que presenta ramas colaterales, intrapetrosas y extrapetrosas. No olviden que sigue el trayecto junto con el nervio vestíbulo-coclear. Vemos que sus ramas colaterales y intrapetrosas va a encontrarse el nervio petroso superficial mayor, el nervio petroso superficial menor, y vamos a ver que presenta estos dos nervios su inervación al vértice del ganglio geniculado, el nervio petroso mayor. El nervio petroso menor va a presentar su inervación a la región de tejido fibroso del agujero rasgado y también va a dar un ramo comunicante con el plexo timpánico y da su inervación a la región petrosa del hueso temporal.
También va a dar un nervio, que es el nervio estapedio. Esta que va a ir a inervar al músculo del conducto facial. Da una otra rama, que es el nervio de la cuerda del tímpano. Este nervio de la cuerda del tímpano va a ingresar a la cavidad timpánica a través del conducto de la pared posterior. Va a inervar toda la membrana timpánica. Vemos que presenta también una anastomosis con el nervio vestíbulo-coclear por su trayecto en la región de intrapetrosa que tiene junto con el facial. Entonces vemos que ingresa a este conducto y va a ir a inervar esta región. Vemos que también presenta ramas anastomóticas con el nervio vago, ¿ya? Prácticamente para ir a inervar la región del conducto auditivo externo. Presenta también sus ramas colaterales extrapetrosas y vamos a tener al nervio anastomótico glosofaringeo. Este nervio prácticamente se desprende a la altura del agujero estilomastoideo, cruza la cara anterior de la vena yugular interna y termina en el ganglio inferior del nervio glosofaringeo. Podemos decir que este nervio es inconstante. Vamos a tener esta otra rama, que es la rama auricular posterior. La rama auricular posterior va a ir formando plexos anastomóticos a nivel del plexo cervical. Vamos a tener un ramo sensitivo, que es el ramo sensitivo del conducto auditivo externo, prácticamente para la región del cartílago de este conducto. También nos da lo que es el nervio para el músculo estiloyoideo y para el vientre posterior del músculo digástrico. Y da un ramo lingual. Este ramo lingual va a encontrarse inervando la región posterior de la lengua. Tiene ramos comunicantes con el nervio glosofaringeo. Va a terminar por medio de dos ramas terminales, que es una rama temporofacial y una rama cervicofacial. La rama temporofacial va a presentar las siguientes ramas colaterales: una rama frontal para el músculo frontal, una rama temporal para el músculo temporal, ramas nasales para el músculo nasal, músculo cigomático mayor y cigomático menor, y para el músculo canino o elevador del labio superior. También va a dar la inervación a los 2/3 anteriores del músculo bucinador y da una rama vertebral para el músculo orbicular de los ojos y para el músculo piramidal. Su rama cervicofacial, su rama terminal cervicofacial, va a dar ramas colaterales, que son las ramas labiales inferiores, que van a ir a inervar el labio inferior y al músculo risorio. Va a dar también una rama del nervio mentonial, que inerva la borla del mentón, el músculo triangular de los labios y el cuadrado del mentón. Da una rama cervical. Esta rama cervical va a ir a inervar el músculo platisma y también los 2/3 inferiores del músculo bucinador. Esas son las ramas terminales. Una de las funciones sensitivas que también tiene este nervio es poder interpretar los dulce en la punta de la lengua. En la punta de la lengua es donde va a ir a inervar el nervio facial, su rama sensitiva, y parte del pabellón auricular. Una lesión de este nervio, podríamos hablar de una parálisis facial periférica o una parálisis facial central, que hay caída del párpado, dificultad para aperturar el párpado y la comisura labial tiene desviada hacia el lado de la lesión. Entonces hablamos de esta parálisis facial. El octavo par craneal. El octavo par craneal es un par craneal sensitivo, ¿ya? Tiene su origen aparente a nivel de la protuberancia y su origen real va a estar dado en dos núcleos, en una rama vestibular y en una rama coclear. La rama vestibular va a tener su origen en el ganglio de Scarpa, en el núcleo vestibular,
en este núcleo vestibular que encontrábamos en la región de piso de cuarto ventrículo, ¿ya? Vamos a ver que presenta un núcleo vestibular medial, un núcleo vestibular lateral, un núcleo vestibular superior y un núcleo vestibular inferior. Su rama coclear va a tener origen en los núcleos coclear superior, coclear anterior y coclear posterior. Estos que se van a encontrar igual en el piso del cuarto ventrículo, en el triángulo vulvar, ya en el triángulo vulvar del piso del cuarto ventrículo. Esos son los orígenes reales. El origen aparente va a estar dado directamente en el surco bulboprotuberencial por la parte externa al nervio facial. Ese es el origen real y aparente de este nervio. Durante su trayecto vamos a ver que presenta pequeñas ramas. Estas ramas que van a ir a inervar parte del surco bulbopontino. También presenta una rama meningia que va a ir a inervar a la meninge, a la dura madre aracnoides, y presenta una rama facial, ¿ya? Esta está encargada directamente del equilibrio y de la función auditiva. La rama vestibular está encargada del equilibrio y la rama coclear va a estar encargada de la función auditiva. Es la que va a transportar los sonidos. ¿Listo? Entonces tenemos a este nervio vestibulococlear. Para ello, nosotros vamos a utilizar esta prueba, que es la prueba de Rinne. Rinne positivo, Rinne negativo, Weber positivo, Weber negativo. Entonces, con un diapasón, nosotros vamos a hacer vibrar y vamos a la apófisis mastoides. Y le decimos, escucha, escucha, sigue escuchando. Entonces, si escucha, entonces decimos a Rinne positivo. Entonces, comparamos con ambos oídos. Esa es la prueba de Rinne y la prueba de Weber también es con el diapasón. Hacemos vibración, le ponemos en el vértex del cráneo, así como ustedes pueden ver, y le decimos, escucha, escucha. Entonces nos dirán, no, sí, muy poco. Entonces estamos viendo alteraciones de la conducción auditiva. Entonces, pruebas de Rinne. Eso ya lo van a ver en semiología. Vamos con el noveno par craneal y hablamos del nervio glosofaringio. El nervio glosofaringio también es un nervio mixto que tiene su origen aparente a nivel del bulbo raquídeo, como ustedes pueden ver en el surco retroolivar. Su origen real va a estar dada en la parte motora a nivel de la porción superior del núcleo ambiguo, ya que está situado en la región del bulbo raquídeo. Va a seguir un trayecto casi horizontal a la región del núcleo vestibuloespinal y su origen sensitivo sensorial real va a estar dado a la altura del núcleo espinal del nervio trigémino y también va a tener una parte de su origen en el núcleo solitario cerca al núcleo gustativo. Su origen vegetativo va a estar dado en el núcleo salival inferior. Vamos a ver que este nervio tiene una función mixta. Dentro de las características que presenta, esta va a ingresar a la cavidad envuelto en la pía madre, va a atravesar el agujero yugular por donde va a salir y se dirige inferiormente. Va a presentar ramas colaterales. Estas ramas colaterales en primera instancia va a presentar un ramo comunicante con el nervio facial. Va a dar un ramo timpánico para inervar la caja timpánica. Da un ramo al seno carotidio, a este seno carotidio que se encuentra en la bifurcación de la arteria carótida primitiva. Da sus ramos faringios. Estos ramos faringios van a dar sus ramas nerviosas tonsilares para las amígdalas. Y va a dar también un ramo para el músculo estilofaringio, otro ramo nervioso para el músculo estilogloso y sus ramos tonsilares, donde va a terminar como una especie de plexo.
Va a dividirse en dos ramas terminales. Estas ramas terminales se van a distribuir a lo largo de la mucosa de la lengua, cerca del surco terminal en la parte posterior. El nervio glosofaringio es el que va a poder interpretar lo salado. ¿Listo? Lo salado. Entonces tenemos al nervio glosofaringio. También hace de quimiorreceptor por su inervación a nivel del glomo carótido. Vamos a tener al siguiente nervio y es el décimo par craneal. Es el nervio vago, también llamado neumogástrico. Este nervio vago es un nervio sensitivo motor, es un nervio mixto. Vamos a ver que tiene su origen real a nivel de la parte media del núcleo ambiguo, que se encuentra en el bulbo raquídeo, ¿ya? Entonces tiene prácticamente su origen motor. Su origen sensitivo va a estar dado en el núcleo espinal del nervio trigémino y también va a estar dado en la porción del núcleo solitario y núcleo gustativo. Su origen vegetativo está dado en el núcleo dorsal del vago. Su origen aparente vamos a ver que desciende en el surco retroolivar por la parte inferior al nervio glosofaringio. Durante su trayecto, este nervio va a presentar lo que es ramas colaterales. En primera instancia presenta las ramas cervicales. Esta rama cervical va a dar un ramo meningio, una rama auricular, ramas faringias, ramas cardíacas cervicales superiores y el nervio laringio superior. Vamos a ver que también da sus ramas torácicas. Da una rama que es la arteria, el nervio laringio recurrente. Una lesión de este nervio nos da afonía, es decir, no podemos hablar. También va a dar un nervio cardíaco torácico, un nervio de ramas pulmonares y ramas bronquiales y esofágicas. Participa como sistema nervioso autónomo parasimpático a nivel pulmonar. Va a presentar también lo que son sus ramas abdominales. Estas ramas abdominales van a terminar en el lado derecho y en el lado izquierdo, formando parte del plexo celíaco. Vamos a ver que durante su trayecto y se han fijado durante sus ramas colaterales, este llega hasta la región abdominal. Muchos de los anteriores nervios que hemos descrito llegaban hasta la parte media, hasta la región torácica, pero el nervio vago llega hasta la región hepática derecha, hasta esta región hepática derecha, razón por la cual también se la denomina nervio laringio, faringio, cardio, neumo, gastro, hepático, cólico. Ese es su nombre completo, su nombre antiguo. Entonces es un nervio laringio, faringio, cardio, neumo, gastro, hepato, cólico derecho. Por su distribución y por sus ramas colaterales. Es una forma de recordarnos sus ramas colaterales y cómo termina, por medio de dos plexos, formando parte del plexo celíaco semilunar. Eso en referencia al nervio vago. Vamos con el nervio accesorio. El nervio accesorio o también llamado nervio espinal es un nervio motor, solo motor. Tiene su origen aparente a nivel del bulbo raquídeo y su origen real va a estar dado por el núcleo espinal que se encuentra en el asta anterior de la médula cervical y también va a estar dado en la porción inferior del núcleo ambiguo. Ese es el origen real que tiene este nervio espinal. Su origen aparente va a estar dado en el surco retroolivar del bulbo raquídeo, inferior al nervio vago. Vamos a ver que esta presenta dos raíces, ya dos raíces, una raíz externa y una raíz interna.
La raíz externa del nervio espinal va a ir a inervar a los músculos esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. Una lesión de esta raíz externa nos da parálisis del músculo trapecio y parálisis del músculo esternocleidomastoideo. Su rama interna va a ir a inervar al ganglio inferior del nervio vago. Eso es el nervio espinal. Finalmente vamos a tener al nervio hipogloso. Como su nombre lo indica, va a ir a inervar los músculos de la lengua. Coordina los movimientos de la lengua. Es un nervio motor, netamente motor, y tiene su origen aparente en el surco preolivar del bulbo raquídeo. Vamos a ver que su origen real se encuentra en el núcleo del hipogloso, que se encuentra en la médula oblonga, en el piso del cuarto ventrículo. Y su origen aparente se encuentra en el surco preolivar del bulbo raquídeo. Durante su trayecto va a dar ramas colaterales. En primera instancia da una rama meningia, ya que nace del nervio hipogloso en el conducto hipogloso. Da ramas vasculares del nervio hipogloso, que son pequeños filetes nerviosos que se van a distribuir a la altura de la bifurcación de la arteria carótida primitiva, carótida primitiva al glomus carotidio, y también va a ir a inervar la vena yugular interna. Da un ramo descendente. Este ramo descendente va a ir a inervar al músculo homoyoideo, al músculo esternoyoideo y al músculo esternotiroideo. Da un nervio para el músculo tiroyoideo y va a terminar en la cara anterior de este músculo tiroyoideo. Da otro nervio que es el nervio de los músculos hiogloso y estilogloso, que son pequeños filetes nerviosos que cruzan la parte media del músculo hiogloso y del músculo estilogloso. Va a dar un ramo que es para el nervio, para el músculo genioyoideo. Es el nervio del músculo genioyoideo. Nace del nervio hipogloso y termina en la cara lateral del músculo genioyoideo. Va a terminar por medio de ramas terminales que se dividen en la cara lateral del músculo geniogloso por pequeños filetes nerviosos que van a ir a inervar toda la pared lateral de la lengua. Entonces tenemos a estos 12 pares craneales. Como podemos ver en este cuadro resumen, tenemos el nervio olfatorio, que su origen real se encuentra en las células de la mucosa que recubren al bulbo olfatorio y su origen aparente el bulbo olfatorio. Atraviesa la lámina cribosa y su función es interpretar los olores. El nervio óptico tiene su origen aparente en el quiasma óptico, su origen real en las células ganglionares de la retina. Vamos a ver que su orificio de salida está el agujero del conducto óptico y permite interpretar la visión, las imágenes, los colores. Luego tenemos al tercer par craneal, que es el motor ocular común, ¿ya? Tiene su origen real en el núcleo oculomotor. Vamos a ver que su origen aparente se encuentra en el mesencéfalo, en la fosa interpendular. Prácticamente está encargada de dar la inervación al músculo recto superior del ojo, recto medial del ojo, recto inferior del ojo y al músculo oblicuo inferior del ojo. Tenemos luego al siguiente nervio, que es el nervio patético. Tiene su origen real en el núcleo troclear, en la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo. Su origen aparente se encuentra en la válvula de Biusen, que se encuentra en el cuarto ventrículo. A través de la hendidura esfenoidal y la hendidura orbitaria superior, y va a inervar al músculo oblicuo superior del ojo. Una lesión a ese nivel, vemos una mirada patética. Luego tenemos al núcleo trigémino. Este núcleo trigémino va a tener un origen motor a través del núcleo del nervio trigémino motor.
Va a tener también su origen motor a nivel de los núcleos masticadores y su origen sensitivo va a estar dado a través del núcleo sensitivo del trigémino, que tiene una porción mesencefálica, una porción protuberencial y una porción espinal, que se encuentra en el bulbo raquídeo. Vamos a ver que estos emergen de la pared anterolateral de la protuberancia. Va a tener tres ramos de salida: el nervio oftálmico, el nervio maxilar superior y el nervio maxilar inferior. Es netamente mixto, es decir, motor sensitivo y vegetativo. Va a dar toda la inervación a los músculos de la cara e inervar los músculos masticadores. Vamos con el sexto par craneal, motor ocular externo. Su origen real se encuentra en la cara posterior de la protuberancia del cuarto ventrículo, donde se encuentra el núcleo del abduce, ¿ya? Y su origen aparente se encuentra en el surco bulboprotuberencial. Vemos que ingresa a la hendidura esfenoidal e inerva el músculo recto externo del ojo. Vamos con el nervio facial. Este nervio facial también va a presentar un origen motor, que es a través del núcleo motor del facial, y tiene su núcleo sensitivo, que se encuentra en el bulbo raquídeo a través del fascículo de la solitaria. Ingresa a la fosita supraolivar, al conducto auditivo interno, y va a dar la función motora o inervación motora a los músculos de la cara y los 2/3 anteriores de la lengua, donde va a interpretar lo dulce en la punta de la lengua. Esa es su parte sensitiva. El nervio vestíbulo coclear. Este nervio vestíbulo coclear va a tener dos orígenes: un origen vestibular en el núcleo vestibular y un origen coclear en los núcleos coclear anterior y coclear posterior. Vemos que su origen aparente se va a encontrar en la fosita bulboprotuberencial, externo al origen del nervio facial. Ingresa también al conducto auditivo interno y va a inervar al oído interno, la parte del vestíbulo, los conductos semicirculares del oído interno y la parte de la cóclea de la audición hasta el helicotrema. Vamos con el noveno par craneal. Este es también mixto. Va a presentar sus orígenes a nivel del núcleo salival inferior, del núcleo del fascículo solitario y del núcleo ambiguo, que es el núcleo motor. Vamos a ver que atraviesa el surco retroolivar, ingresa por el agujero rasgado posterior y va a dar su parte sensitiva a la faringe y la parte motora a los músculos yoideos. Y los 2/3 posteriores de la lengua va a estar inervado por el glosofaringeo. Interpreta lo salado. El nervio neumogástrico y vago o vago. Vamos a ver que tiene su origen motor en el núcleo ambiguo. Vamos a ver que tiene también su origen sensitivo en el fascículo del la solitario y su origen vegetativo en el núcleo dorsal del vago. Atraviesa el surco retroolivar, ingresa al agujero rasgado posterior, va a inervar la parte de la faringe, laringe, el esófago, el corazón, pulmones, estómago y llega hasta la región del hígado, hepatocólica derecha. Le da la inervación parasimpática. Vamos con el onceavo par craneal, nervio espinal. Este tiene su origen motor en el núcleo ambiguo y en el núcleo espinal cervical, ¿ya? Es su origen motor. Ingresa al surco retroolivar, pasa por el agujero rasgado posterior y va a inervar al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. Es motor, solo motor. Y tenemos finalmente al nervio hipogloso. Este ingresa por la cara posterior del bulbo raquídeo, tiene su origen real a través del núcleo motor del hipogloso. Ingresa por el surco preolivar, va a pasar al conducto del nervio hipogloso, va a inervar los músculos de la lengua y parte de los músculos yoideos. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor.